Hola y bienvenidos a un episodio más de Cosmovisión en donde hablamos de libros y más. El día de hoy les traigo el libro Sangre Inocente por el autor John Ensor. El autor John Ensor es autor de varios libros, entre ellos Cuestión de vida o muerte, Respondiendo al llamado. Son esencialmente el mismo. En inglés le pusieron Respondiendo al llamado, pero el otro es Cuestión de vida o muerte. Intervención para la mujer en crisis de embarazo, quiere decir, entre otros libros disponibles en amazon.com y en la página web. El libro que les voy a traer el día de hoy es Sangre Inocente, desafiando los poderes de la muerte con el Evangelio de la vida. Es un libro escrito en el 2011 por el autor John Ensor, repleto de versículos bíblicos, ejemplos históricos y más. Si lees inglés o estás aprendiendo inglés, te motivo y te animo a que lo leas. Voy a dejar el enlace de mi reseña en la descripción y bienvenido. No olvides suscribirte, darle me gusta y comparte. Disfrútalo. Sangre Inocente, desafiando las potestades de la muerte con el Evangelio de la vida. Libro por el autor John Ensor. El autor John Ensor es el fundador y presidente del Ministerio Internacional Pasión Vida. Como ya mencioné, ha escrito varios libros y lo que vamos a hacer es hablar un poco del libro. Vamos a compartir, ya que el libro no existe en español, vamos a compartir qué es lo que el libro enseña. Entre sus 6 libros publicados, incluyendo juntan muchas páginas, más de 1000 páginas probablemente. Estos escritos del autor resumen 5 preguntas básicas. Una, ¿qué dice Dios acerca de la vida humana, incluida la vida en el vientre, para hablar del no nacido? Número 2, ¿qué dice Dios acerca del derramamiento de sangre, es decir, el homicidio, incluido el aborto? Número 3, ¿cómo nosotros podemos llevar los creyentes el Evangelio de la vida, la restauración y sanación de la culpa y la vergüenza a aquellos que indirecta o directamente han experimentado el aborto? Y número 4, ¿a qué nos llama Dios para detener el derramamiento de sangre inocente y cómo lo han hecho otros, no solo dentro de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sino también dentro de los 20 siglos de historia cristiana? Todo esto lo puedes encontrar si te interesa en la página web pasionvida.org. Pero el enfoque de hoy será la pregunta número 5, que generalmente no se enseña. Digamos, el autor no la enseña dentro de sus entrenamientos porque ya es, otro nivel, por decirlo de esa manera, o algo para una segunda etapa. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan de Satanás más efectivo para detener el avance del reino de Dios? Y como hará referencia posteriormente, esto está fundamentado de Apocalipsis capítulo 12. Ahora, el libro no requiere conocimiento previo a nivel teológico, científico o filosófico. Es sencillo de leer, debo decir que es desafiante, es fuerte, pero merece leerse, y por lo menos esta reseña la he colgado en mi página web y en mi blog para que puedas leerla si quieres y aprender un poco más acerca de este tema. El libro entonces, Sangre Inocente, hace referencia a que hay personas inocentes que mueren, y se refiere a inocentes no porque sean impecables o nunca hayan hecho nada malo o porque no tengan la naturaleza del mal en sí, sino más bien porque no le han hecho nada a nadie. Desafiando los poderes de la muerte con el Evangelio de la vida, hace referencia a las potestades satánicas que, el autor explica están detrás de toda esta ola maldadosa de muerte a nivel mundial, desde el inicio, desde los anales de la historia. Y con el Evangelio de la vida, que el Evangelio también se puede decir que está en guerra desde los anales de la historia, desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, pero fundamentalmente con la inauguración del reino de Dios con la venida de Cristo. El libro fue publicado en el año 2011 por Cruciform Press, y para aquel entonces la política de un niño por familia seguía en pie en China. Por eso el autor hablará mucho de el infanticidio relacionado con el sacrificio de niños dentro de China, cuya ley se modificó un poco en 2015. En cuanto a esto, el autor dice: el gobierno de China se mofa de que dicha política ha eliminado cerca de 400 millones de personas,
dentro de un periodo de alrededor de 30 años. Casi un poco más del 25% de la población en los Estados Unidos. Existen hoy día 35.000 abortos diarios en China, pero como mencioné, eso significa 400 millones menos de personas nacidas en los últimos 30 años, que se traduce en 500 suicidios femeninos por día en China. Esto lo dice el autor el día en que está escribiendo el libro, el 2011. Este libro enfatiza la pregunta entonces, también 2 a la 4, como he mencionado, que dice Dios sobre la vida, y segundo, que dice el derramamiento de sangre, pero por supuesto que jamás dejará al lector sin que aprenda o sin que esté expuesto a lo que tiene que ver la vida en el vientre. Uno de los aspectos fundamentales para abordar en este tema del derramamiento de sangre inocente por el autor es suponer que la vida humana tiene un valor eterno, pero también un valor temporal, y que este valor es intrínseco, es decir, para tener valor solo se necesita ser un ser humano. Es decir, que no es utilitario, no depende de las habilidades o facultades que alguien tenga. Mejor dicho, para el autor el valor de la vida humana no depende de las propiedades o habilidades que alguien posea, sino de un valor que es defendible y redimible. Generalmente él lo resume entre intrínseco, igual, eterno y excepcional. Y todo esto está fundamentado en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Por tanto, la vida no tiene valor por las capacidades que alguien tenga o por la utilidad que le preste a la sociedad. Por ejemplo, un billete de $100 recién sacado del cajero posee el valor que éste representa en su originalidad, portabilidad y respaldo. Pero si el mismo billete de $100 llega a ser arrugado, maltratado, pisoteado y sucio, ¿será que vale menos para nosotros? Por supuesto que no. Seguramente correríamos a atraparlo si lo vemos por ahí en la calle mientras caminamos. Similarmente, la vida humana tiene ese valor, aunque sea fragmentado, esté sucia por el pecado y afectada, sigue teniendo un valor para Dios. Y que fundamentalmente de allí parten los derechos humanos. Quiero que sepa que todos los recursos para aprender y profundizar se encuentran disponibles, como ya lo he mencionado, en internet. El libro contiene elogios de autores y profesores afamados como el Dr. John Frame, quien ha escrito acerca de bioética médica, el autor Burke Parsons y por supuesto John Piper, autor de No desperdicies tu vida y que las naciones se alegren, entre otros. A continuación entonces la lista de capítulos, y debo decir que para mí la lectura es un peso en la conciencia, es un gran golpe, es un llamado. Debo decir que el contenido es ampliamente bíblico, está repleto de citas bíblicas muy bien interpretadas y explicadas. Tanto desde el Antiguo Testamento hay conexiones y referencias cruzadas de manera cohesiva y convincente. Los versículos citados extraordinariamente por lo menos ese efecto tuvo en mí, es wow, no sabía que eso estaba en la Biblia y no recuerdo haber leído eso antes, ahora tiene sentido. Uno de los temas centrales es que el derramamiento de sangre inocente tiene la solución con el derramamiento de sangre inocente, es decir, la sangre inocente de Cristo es aquello que propicia, para usar un lenguaje teológico, o cubre, o pasa por alto, o limpia todo pecado cometido, incluyendo el homicidio y el aborto, por supuesto, que es el enfoque del libro. Por ejemplo, puede recordar a Abel, a Caín y Abel, que era un sangre inocente que clamaba. De la misma forma, la sangre de Cristo, el autor lo presenta como la solución. La lista de capítulos es: preciosa sangre, Cristo murió por los inocentes. 2. Culpa de sangre, la respuesta divina al derramamiento de sangre inocente. 3. Sangre de propiciación, la propiciación de Cristo por el derramamiento de sangre inocente. Capítulo 4. Sangre en serio, el coraje de Cristo para detener el derramamiento de sangre inocente. Y capítulo 5. Guerra de sangre, el plan de Satanás para dilatar el triunfo final del Evangelio. Y tiene un apéndice con 6 cosas que te pueden ayudar a salvar al inocente. Esos son la lista de capítulos. El libro no es muy largo, es breve. Ahora, los aspectos teológicos del libro. Merece aclarar para aquellos fervientes y apasionados por el apropiado uso de las palabras y su significado dentro del sentido bíblico y teológico
que el autor en ningún momento afirma ni defiende que los bebés son inocentes de por sí, como ya lo mencioné. No obstante, son asesinados sin causa. Sí son inocentes ante los otros humanos porque no le han hecho nada a nadie. El autor dice, el aborto es la forma más prevalente de infanticidio. Bien podría ser el arma más importante de Satanás contra la evangelización mundial hoy. Y al mismo tiempo, para aquellos fatalistas que se escudan en la neblina de la soberanía de Dios, el autor construye una defensa sobre la consistencia teológica de defender la vida temporal del ser humano, pues ya que ésta tiene valor eterno para Dios, su valor temporal. El autor hace un énfasis muy interesante en el valor temporal de la vida humana y que ésta merece ser defendida. De aquí se desprenden los principios de derechos humanos en cuanto a la que la persona tiene derecho a la vida, sin importar su color de piel, sexo, y que ésta ha de ser procesada judicialmente con un debido proceso. Queda claro que los derechos humanos se le niegan al no nacido. Cada capítulo está fundamentalmente basado en un pasaje bíblico apoyado en una diversidad de versículos, historias, leyes y parábolas. O sea, involucra diferentes géneros literarios bíblicos. Por ejemplo, dentro de su introducción, el autor decodifica Deuteronomio capítulo 21, en el cual existen principios de jurisdicción, investigación, sacrificio y convocación a los gobernantes y líderes para que el pueblo sea librado de la culpa al encontrar un cadáver en su territorio. Este pasaje refleja bastante al canal de investigaciones Investigation Discovery, aunque el objetivo del pasaje, enseña John, no es descubrir quién lo mató, sino ser libres de la culpa y que la gente entienda cuán costosa es una vida para Dios por medio de un sacrificio costoso. A continuación, algunas citas del libro que subrayé en mi lectura personal. Hay muchísimas más, pero creo que estas son muy relevantes y dignas de compartir. El aborto es el sello del relativismo y el subjetivismo. El aborto es central a esta cosmovisión. Es el pegamento práctico que las mantiene juntas, afirma John Ensor. A continuación voy a proceder a citar algunas citas adicionales. El pueblo de Dios está llamado tanto a prevenir la muerte de los inocentes y la culpa de sangre que viene como resultado de esta. También dice profunda e inspiradamente: en lugar de tratar de comprender la voluntad de Dios y el llamado a ser fieles a ellas, miro este asunto del derramamiento de sangre inocente y la culpa de sangre desde la perspectiva de Satanás. Esta es una de las secciones junto al capítulo final que más atrae mi atención. ¿Cómo piensa Satanás cuando incentiva a que las naciones derramen sangre inocente, incluida la del vientre? John nos enseña. Satanás ve la conexión entre rescatar al inocente y llevar las buenas nuevas al culpable, pero la mayoría de cristianos no ven dicha conexión. El derramamiento de sangre inocente es y siempre ha sido la estrategia feroz del enemigo. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí el autor hábilmente realiza una aplicación de este capítulo de Apocalipsis, haciendo una conexión con Éxodo 1 y 2 y con el Evangelio de San Mateo, para guiar al lector a que vea claramente, de manera indudable, el hecho de que Satanás, el adversario, el ángel caído, el tentador, la serpiente antigua, busca frenar o dilatar el triunfo final de Cristo y del Evangelio y la expansión del discipulado al promover estratégicamente, incentivar e impulsar el derramamiento de sangre inocente, principalmente de los infantes no nacidos o de los recién nacidos. Por ejemplo, en Éxodo, el faraón quiso asesinar a Moisés queriendo prevenir la liberación del pueblo escogido. Y para matar a un hombre, a un niño, a Moisés estaba dispuesto a matar masivamente a muchos. Herodes en Mateo mandó asesinar a los menores de 2 años para impedir el advenimiento del rey. Se cumple el mismo patrón. Con el fin de matar a un niño, estaba dispuesto a matar masivamente muchos de ellos. Pero también aborda cómo el descendiente de David, el rey Manasés, sacrificó a los niños a Moloch y a otros dioses. Y todo esto para explicar cómo Satanás siempre ha tenido este plan
por medio del infanticidio, sea sacrificio de infantes o el aborto. Dentro de los entrenamientos pro vida, el autor menciona, y también lo dice en el libro, que generalmente cuando se busca salvar la vida del bebé, el bebé termina salvando la vida de la madre. Aborda Micaela Peterson, quiero citar a Micaela Peterson, que me parece relevante, en donde entrevista a Layla Rose del canal Live Action, quienes afirman el desafío que tenemos para que una mujer no aborte es cuando ve el ultrasonido y se encariña con el niño. Esto lo dice dentro de esa conversación una de las empleadas de Planned Parenthood en cuanto al aborto. Ese comentario me parece que los deja en evidencia, ya que lo que hay en el bebé es el vientre. De hecho, el mismo presidente John Biden en Estados Unidos ha sido capturado en cámaras y en video diciendo que la mujer debería tener derecho a abortar su niño. Sorprendentemente su staff se toca la frente impresionados, frustrados por lo que él dice, porque él mismo dice que es un niño. Si no fuera una vida humana sería otra historia. El autor dice: como cristianos hemos aceptado la falsa elección entre el valor temporal de la vida humana y su valor eterno. También cuestiona sobre este asunto: ¿está nuestra teología y su aplicación realmente alineada con las circunstancias específicas de la presente generación? ¿Sostenemos posiciones teológicas elaboradas y bien razonadas solamente para preservar un empleo o el status quo? Aquí el autor apasionadamente cuestiona si de verdad el conocimiento de la teología le da importancia al derramamiento de sangre inocente o simplemente se limita a debatir intelectualmente o políticamente detrás de un escritorio o un diploma. Otro pasaje fundamental empleado por Ensor es en Lucas 10, cuya parábola del buen samaritano se convierte en una crítica para la élite religiosa de los tiempos de Cristo y de hoy, que con sus postulados teológicos bien razonados deciden esconderse en la neblina para hacer de cuenta que no han visto la sangre derramada. Como consecuencia, pensar que no son llamados a hacer nada. El autor cita Proverbios 24, versos 10-12, donde dice: si fueres flojo en el día del sufrimiento o de la crisis, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Es un versículo tremendo. Allí él desarrolla un pensamiento sobrio acerca de responder a este llamado para detener el derramamiento de sangre inocente, pero también a librar a aquellos que son llevados a la muerte. En esta porción el autor acostumbra a realizar aplicaciones prácticas desde la historia de la humanidad con el propósito de incentivar. Por ejemplo, en el libro habla de cuando colgaron en la horca unas personas a inicios de 1900 y cómo esto se convirtió en un escándalo. Pero el escándalo fue que algunos cristianos comenzaron a enviarse estampillas de esto y no fueron impresionados por el derramamiento de sangre de personas que no fueron procesadas con el debido proceso. El autor acostumbra a realizar aplicaciones desde la historia de la humanidad. Por ejemplo, también habla de William Wilberforce en la esclavitud y ofrece ejemplos de misioneros tanto de hombres como mujeres dentro de China y otros países en la actualidad. Guillermo Carey, James Peck en India, Mary Slessor en África, entre otros citados. Cita muchísimos salmos para hablar del interés de Dios en liberar a los débiles. El autor arroja estadísticas, creo yo, tenebrosas acerca de la consecuencia de la política de un niño en China. Por ejemplo, mundialmente las tasas más altas de suicidios de mujeres suceden en China. Esto él lo hace para enfatizar el generocidio, es decir, cuando se ha preferido a un niño sobre una niña en aquel país y se ha abortado más mujeres que hombres. El autor cuenta historias inspiradoras de cristianos ayudando a musulmanes que traen a sus bebés para que los puedan tener dentro de estas políticas limitantes de China. Nótese que esta política ha sido modificada años después de escrito el libro, en el año 2015, pero aún así las consecuencias morales, espirituales y hasta económicas no se pueden ver. Ahora el gobierno chino quiere incentivar a que tengan hijos. Conclusión. Este es un libro desafiante, como dije. Pienso que todo creyente y líder principalmente debería leer. Y bueno, si hablas inglés y lees inglés lo puedes leer. Y si no, pues
Esa es la idea de compartir esta reseña. Hoy día es una época de crisis. La crisis de hoy humanitaria es el aborto. En el pasado, la crisis se concentró de manera sistemática en la esclavitud y otros ejemplos ya mencionados como las cámaras de gas en la Alemania nazi y en Rusia, en la Unión Soviética. En este libro el autor cita a André Trocmé, quien fue pastor francés y que arriesgó su vida para proteger la vida de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Influenciado por este autor, John Ensor ha hecho una labor de alrededor de 30 años en el Ministerio Provida y enfatiza que el bebé de nuevo salva a la madre. Si decides resistir el mal, afirma Ensor, y eliges hacerlo firmemente, entonces maneras de llevar a cabo esta obra se abrirán a tu alrededor. Más bien Ensor citando a André Trocmé. Dice, madres no cristianas, al igual que madres cristianas desde el año 73, que se legalizó el aborto en la corte de Roe contra Wade, se han practicado un aborto, afirma Ensor. Excepto las mujeres de hoy tienen como 80 años, excepto a las de mujeres que tienen alrededor de 80 años, de ahí hacia atrás casi todas han sido salpicadas de una u otra manera por el aborto. Es algo que se volvió parte de la cultura. Él dice, cuando eres confrontado con una situación en la cual la carencia de acción resultará en el derramamiento de sangre inocente y culpa de sangre, nunca sabes si tu intervención va a tener éxito o te va a meter en problemas. Es por eso que la fe demanda coraje. Algunos fueron capaces de cerrar bocas de leones. El día en que dejemos de alimentar el respeto por la vida humana es el día en que comenzaremos a disminuir el valor de la vida humana. De verdad que este es un libro fuerte y culpador, pero también alentador. El autor le dirá a usted la verdad en la cara. De esconderse en la neblina de nuestro raciocinio para poner la vista gorda y no denunciar la obra de las tinieblas, nos revela que tenemos las manos manchadas de sangre, ya sea porque hayamos cometido estas acciones o porque no hayamos evitado que sucedan. Regreso a lo que dije al principio. ¿Será que tanta sangre derramada en nuestro país, Colombia o en otros países de Latinoamérica nos ha vuelto insensibles? Tenemos un país en Colombia que ha derramado mucha sangre. No dejemos que eso nos siga volviendo insensibles. No podemos juzgar, debemos ser conscientes, entender y responder el llamado a desafiar los poderes de la muerte con el Evangelio de la vida. Abajo voy a dejar algunos enlaces por si quieres aprender más y por si quieres adquirir otros libros del autor. Suscríbete al canal, puedes escuchar este mismo episodio en Spotify y espero que te haya gustado.